señores estudiantes, iniciamos con la clase del día de hoy, que corresponde a la asignatura de procesos de soldadura 1. El tema que vamos a tratar es de principios y valores para los procesos de soldadura SMAO. Esta clase es para segundo de bachillerato D, en la fecha de hoy, 15 de abril del 2020. Para la clase que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a desarrollar la destreza identificar los principios y valores de los parámetros de soldadura según los trabajos a realizar. Dentro de nuestros temas vamos a revisar 4 cuestiones específicas: los principios eléctricos que funcionan en el sistema de soldadura eléctrica o sistema de soldadura SMAO. Segundo, la polaridad. Tercero, la longitud de arco, cómo calcularla. Y por último, vamos a revisar o recordar cómo se calcula lo que corresponde a la intensidad de corriente. Dentro de las actividades de aprendizaje, nosotros encontramos, primero tenemos que leer, subrayar los conceptos principales y pintar las imágenes del modo institucional de las páginas 43 y 44. Vamos a realizar un mapa conceptual en el cuaderno acerca de los principios eléctricos empleados en los procesos de soldadura. Y realizaremos 5 ejercicios de cálculo de longitud de arco en milímetros y pulgadas y cálculo de amperaje para los electrodos, cómo se define en el cuadro que vamos a revisar al final de esta clase. ¿Sí? Antes de iniciar, revisaremos una pequeña frase que dice: trabaja duro, diviértete y haz historia. Esta frase la dijo el señor Jeff Bezos, CEO de Amazon, una de las empresas más importantes a nivel mundial, indicando que lo que debemos hacer es simplemente dedicarnos a hacer lo que nos gusta. ¿Sí? Trabajando fuertemente y haciendo lo que nos gusta vamos a lograr cumplir nuestras metas y objetivos. Iniciamos con la clase. Entonces, lo primero dice principios eléctricos para soldadura SMAO. ¿Cómo funciona la soldadura? Dice que cuando la punta del electrodo choca con el metal base, o con la plancha, placa o cualquier tipo de material que estamos trabajando para unir, se va a encender el arco y se van a derretir el electrodo y el metal. Decimos que el proceso de soldadura es un proceso de fusión por medio de altas temperaturas, formando una unión llamada soldadura. Esto se debe al paso de corriente que existe entre el electrodo y el metal base o el material que vamos a trabajar. Entonces, para eso nosotros debemos de conocer las 3 magnitudes eléctricas fundamentales que tenemos aquí. Primero, vamos a hablar acerca del voltaje. El voltaje es una fuerza con que sale la corriente eléctrica o se desplaza la corriente eléctrica de la máquina de soldar y pasa por los cables. Su unidad es el voltio y se va a medir con un voltímetro. No solamente de la máquina eléctrica, el voltaje va a estar en las fuentes eléctricas que nosotros ocupamos, ya tiene que tener una fuerza que la transmite hacia nuestra máquina soldadora. Entonces, la fuerza que genera el movimiento de electrones, que es la electricidad, se denomina voltaje o tensión eléctrica. Segundo, nosotros tenemos la intensidad de corriente o la intensidad eléctrica. Decimos que la intensidad es la cantidad de corriente que pasa por los cables de soldar. Su unidad es el ampere o amperio y se mide con un amperímetro. La intensidad de corriente, en cambio, es la cantidad de corriente que atraviesa los cables, es la cantidad de corriente que atraviesa el electrodo y que pasa por medio del arco eléctrico hacia el metal base. Entonces, la cantidad de corriente determina la fundición de estos elementos. ¿Sí? Entonces, recordemos, el voltaje es la fuerza que permite el desplazamiento de electrones por medio de los componentes eléctricos. La intensidad es la cantidad de corriente que atraviesa estos elementos. Y la resistencia, en cambio, es la oposición que presentan todos los materiales al paso de corriente. Y esta resistencia se va a medir en ohmios. En el caso, ¿por qué estudiamos también la parte de la resistencia? Porque cuando nosotros realizamos un proceso de soldadura y tenemos este sistema en los cables y demás, nosotros vamos a encontrar que los cables, dependiendo de su longitud, se va a perder intensidad de corriente cada metro de cable que nosotros utilicemos, si utilizamos los cables adecuados para el proceso de trabajo. Para continuar con la clase, recordamos a los estudiantes poner por favor en el chat su nombre para la lista, y si se presenta cualquier duda durante el proceso de la clase, por favor que lo pueden
escribir en el chat para revisar al final de la exposición. Como habíamos indicado, nosotros tenemos los 3 parámetros eléctricos o las 3 magnitudes eléctricas, que son tensión, intensidad y resistencia. Tenemos cómo se representan, ¿sí? Su representación. Tenemos la unidad de cada una de ellas y su simbología, ¿sí? Para poder realizar lo que corresponde a los cálculos correspondientes. En la parte inferior nosotros vemos 3 imágenes. La primera representa el flujo de corriente, que vendría a tratar de representar lo que es la tensión, que ya habíamos dicho es la fuerza que genera el movimiento de los electrones. En segundo, podemos revisar o podemos identificar la intensidad de corriente. Entonces, cuando hay menos intensidad de corriente, hay menos flujo de electrones a través de los conductores. Cuando hay más intensidad de corriente, nosotros tenemos una mayor cantidad de electrones que va a permitir que haya una mayor corriente atravesando tanto los cables como el electrodo y llegando hacia el nosotros tenemos el primer parámetro es representante, su se representa con letra V. Se representa con letra V. Continuamos, la segundo parámetro o magnitud, tenemos lo que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se representa con la letra I. Su unidad de medida es el amperio y es A. Y por último, nosotros tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia se representa con la letra I. Su unidad es y su signo es ohm, ¿sí? Entonces, repetimos, tensión es la fuerza que genera el desplazamiento de electrones o que genera la corriente. Intensidad es la cantidad de corriente que atraviesa un conductor. Y resistencia es la oposición que existe al paso de corriente por medio de ese conductor. Una vez entendidos los parámetros de la corriente eléctrica, vamos a hablar acerca de los tipos o las clases de corrientes que nosotros podemos utilizar. En este caso, nosotros vamos a tener 2 tipos de corriente, lo que denominamos corriente alterna, con las siglas CA o AC por siglas en inglés, o corriente continua, que se representa con las siglas CC o DC por sus siglas en inglés. Entonces tenemos corriente alterna, CA o CC, o AC, perdón, por sus siglas en inglés, y corriente continua o corriente directa, CC o DC, ¿sí? ¿Cuándo nosotros hablamos de corriente alterna? Cuando la corriente varía de una dirección a la otra opuesta, como vemos en el diagrama en la parte inferior. Nosotros no vamos a encontrar una polaridad definida porque los electrones en un periodo de tiempo van a estar en la parte superior que representa el voltaje positivo y en otro periodo de tiempo semejante van a estar en la posición negativa. Entonces, por eso decimos que esta se alterna. Y aquí no vamos a encontrar un polo positivo y un polo negativo, sino que vamos a encontrar una línea de fase y una línea neutra para generar lo que corresponde al proceso de soldadura o, en definitiva, en cualquier tipo de circuito eléctrico. ¿Cuándo decimos que encontramos corriente continua? Cuando la corriente no varía su dirección. Eso quiere decir que tiene una polaridad constante. Entonces, aquí vemos el movimiento del electrón en un solo punto de trabajo, ¿sí? No hay variación, no sube ni baja, ni se acerca a la línea cero durante el periodo de tiempo correspondiente. ¿Qué caracteriza a la corriente alterna? A la corriente alterna la caracteriza, primero, que transmite gran cantidad de energía en grandes distancias. Transmite gran cantidad de energía en distancias grandes. Eso quiere decir que la podemos desplazar de un lugar a otro sin perder potencia. Este tipo de energía es la que nosotros encontramos en nuestros domicilios, en nuestras industrias, en cualquiera de nuestros hogares. ¿Por qué se la utiliza? Porque desde las plantas hidroeléctricas nosotros generamos este tipo de corriente y la podemos trasladar a través de todos los sistemas de cables que tenemos sin perder la energía o la potencia que se requiere. Segundo, se produce en redes y generadores eléctricos. Para producir la energía eléctrica o la corriente alterna, perdón, se van a producir en generadores eléctricos. Estos generadores pueden tener varias formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro país lo que tenemos son generadores hidroeléctricos. ¿Qué es lo que hacen? Por medio del caudal o del flujo de un río o de una vertiente de agua, hacen que giren unas turbinas que permiten la rotación de un
rotor, por medio de algunas bobinas, genera electricidad, ¿no? Entonces, esto va a producir corriente alterna y se va a distribuir a los diferentes sitios del país por medio de las vías eléctricas. Y por último, trabaja con tensiones altas. ¿Qué quiere decir tensiones altas? Voltajes altos, elevados. Entonces, la más utilizada en nuestro país, 110 voltios, pero también podemos utilizar 220 o 360 voltios, ¿sí? Entonces, ahí están las tres características fundamentales de la corriente alterna. En cambio, la corriente continua no puede viajar grandes distancias sin perder energía. Entonces, si nosotros tratamos de que la corriente continua viaje grandes distancias, es posible no tener el rendimiento que nosotros queremos del componente que vaya a consumir esta energía, ¿sí? Segundo, se produce dentro de pilas o baterías, almacenadores de corriente, que van a tener una, como indicamos, una polaridad definida, ¿sí? De donde sale un positivo y un negativo. Y por último, trabaja con tensiones bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar con baterías que tienen 1.5, 3, 9, 12 voltios, 24 voltios, pero no vamos a alcanzar voltajes elevados. ¿Se pueden alcanzar amperajes elevados? Se podría hacer, sí, conectando varias baterías en serie. Sí se ha hecho que conectando baterías de vehículos se puede llegar a soldar con alrededor de 60 amperios. Sí se puede realizar este tipo de trabajo. Habiendo identificado lo que corresponde a los tipos de corrientes, nosotros decimos que nuestra soldadora, como ya habíamos estudiado antes, son máquinas que rectifican la corriente. ¿Qué quería decir que rectifican la corriente? Que trabajan con la corriente alterna que les llega y la establecen como una corriente continua para que salga hacia el electrodo y la pieza de soldar, ¿sí? Entonces, para eso nosotros debemos conocer lo que es la polaridad y cuándo utilizar una polaridad directa o una polaridad inversa. Entonces, vamos a indicar primero que la polaridad es la dirección de circulación de la corriente en el circuito de soldadura. De esto va a depender el espesor, va a depender mucho el espesor del material que nosotros vamos a trabajar. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en lo que corresponde a la polaridad directa o normal, que es lo que viene marcado en nuestros diversos elementos o componentes de soldadura. Generalmente ya viene marcado que para la pinza del portaelectrodo se encuentra en polo negativo y para la pinza de masa se encuentra en polo positivo. Entonces vamos a ver las diferencias entre estos dos tipos de polaridades. Para lo que corresponde a la polaridad directa o normal, decimos que cuando el cable del portaelectrodo es conectado al polo negativo de la máquina de soldar y el cable de tierra al polo positivo, se usan principalmente para electrodos tipo rutílicos. Aparte de eso, nosotros vamos a ver aquí en la imagen que la polaridad directa me va a servir para trabajar con amperajes elevados, ¿cierto? Hasta 500 amperes. ¿Y cuál es la característica de la polaridad directa? Primero, electrodos rutílicos. Segundo, que el elemento que va a sufrir una mayor alza de temperatura, en este caso, va a ser la pieza de trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en este sistema, vamos a poder trabajar con materiales de mayor espesor. Si el material es más delgado, al sobrecalentarse puede sufrir deterioros en ese aspecto. Entonces, decimos que la polaridad indirecta o inversa es cuando el cable del portaelectrodo es conectado al polo positivo de la máquina de soldar y el cable de tierra al polo negativo. Se utiliza principalmente para los electrodos básicos. En este caso, los electrodos básicos nos van a permitir realizar este tipo de trabajo y especialmente vamos a identificar que este proceso nos va a servir para trabajar con amperajes más bajos. Cuando tenemos esta menor cantidad de amperaje, el que va a sufrir la mayor cantidad de calentamiento es el electrodo, pudiendo trabajar láminas de menor espesor. Identifiquemos lo que es la longitud de arco. La longitud del arco depende del tipo de electrodo que se usa y el tipo de soldadura por hacer. Por ejemplo, el tipo de electrodo que yo voy a utilizar, si es un electrodo celulósico,
va a tener un revestimiento un poquito más ancho y nos va a permitir asentar el borde del electrodo. ¿Sí? Y el tipo de soldadura que voy a hacer, pues va a depender si yo voy a hacer una soldadura de raíz, va a depender si voy a hacer una soldadura de relleno o si voy a realizar algún tipo de soldadura ya de acabado. Entonces, de esto yo voy a, en estos factores van a cambiar lo que corresponde a mi longitud de arco. Pero, haciendo referencia a esto, nosotros vamos a tener una disposición generalizada de cuál es la longitud de arco más recomendada para cierto tipo de electrodos. Decimos que, por lo tanto, para electrodos con diámetro pequeño se requiere de un arco más corto, que la diferencia con electrodos más grandes. O sea, el diámetro del electrodo siempre va a representar lo que corresponde a la longitud de arco con el que nosotros trabajamos. Entonces, me indica que generalmente la longitud del arco deberá ser aproximadamente igual al diámetro del electrodo. Entonces, aquí nosotros podemos ver en esta imagen que está señalado longitud de arco en la parte de aquí, semejante o parecida a lo que corresponde al diámetro del núcleo del electrodo. Esta es mi longitud y este va a ser mi diámetro del electrodo. Entonces, en base a eso, yo voy a tener estos valores. Entonces, dice longitud de arco aproximada según el diámetro del electrodo. Decimos que el diámetro en fracciones de pulgada, aquí tenemos 3 ejemplos, va a ser de 3/32 de pulgada. El diámetro en decimales de pulgada va a ser de 0.093 milésimas de pulgada. Y el diámetro en milímetros, en cambio, va a ser de 2.36 milímetros. Entonces, con un electrodo de 3/32 pulgadas de diámetro, nuestra altura va a ser aproximadamente de 2 milímetros, ¿sí? Si yo trabajo con un electrodo de diámetro de 1/8, que serían 125 milésimas de pulgada, mi altura aproximada va a ser de 3.17 milímetros. Más o menos se trabajará con una longitud de arco de 3 milímetros. Y por último tenemos un ejemplo de un electrodo de 3/16 de pulgada que me indica que son 187 milésimas de pulgada y me va a dar una altura promedio de 4 milímetros de altura, entre 4 y 5 milímetros de altura. Entonces, la longitud de arco corresponde a este valor en nuestro sistema de medición, que en nuestro caso son milímetros, ¿sí? Creo que está bastante claro. La intensidad de corriente, nosotros vamos a calcularla en base a varios factores, pero podemos partir de un factor básico que va a ser el diámetro del electrodo. Entonces, si yo tengo ya un valor específico, de allí podré variar aumentando o reduciendo el amperaje de acuerdo a las otras características que ya habíamos mencionado antes, que son el espesor del material que voy a soldar, la posición de soldadura que voy a hacer o el tipo de cordón que voy a realizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando ya tengamos este proceso de trabajo, lo primero que tengo que hacer, vamos a hacer el primer ejercicio. Recuerden que esta es la tabla que se les está solicitando en lo que corresponde a las actividades que tienen que realizar. Entonces, yo tengo un electrodo E6013 de diámetro 3/32 de pulgada. Lo primero que tengo que identificar es el revestimiento del electrodo según el último dígito de su código. En este caso, mi último dígito del código es 3. Por lo tanto, el revestimiento que yo tengo de mi electrodo es un revestimiento rutílico, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya identifiqué el tipo de revestimiento, yo voy a buscar el valor del diámetro del electrodo en milésimas de pulgada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cada milésima de pulgada será igual a 1 amperio, ¿sí? Con algunas variantes como la longitud de los cables, el espesor del material, el tipo de cordón, la posición de soldadura, etc. En este caso, el diámetro es de 3/32 de pulgada, así que lo que vamos a hacer es dividir 3 dividido para 32, me da un total de 0.093 o 93 milésimas de pulgada. Entonces, aquí tengo 93 milésimas de pulgada. Como ya habíamos indicado que cada milésima de pulgada será 1 amperio, nosotros tendremos que las 93 milésimas de pulgada será igual a 93 amperios, que es el resultado que tenemos aquí. ¿Sí? Es el resultado que nosotros tenemos. Entonces, aproximadamente tenemos ese valor. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ese no lo voy a anotar en la pizarra. Entonces, tengo E6010.
E6010 corresponde a un revestimiento celulósico. Lo que vamos a hacer es dividir. 1 dividido para 8 me da 125 milésimas de pulgada. Y como ya habíamos dicho que cada milésima de pulgada será 1 amperio, tendremos como amperaje 125 amperios. ¿Sí? Tenemos allí la explicación correspondiente de cómo llenar esa tabla. Por último, vamos a revisar las actividades de aprendizaje. Vamos a leer, subrayar los conceptos principales y pintar imágenes del modo institucional de las páginas 43 y 44, donde se encuentra esta información. Segundo, realizaremos un mapa conceptual en el cuaderno con el tema principios eléctricos empleado en los procesos de soldadura, que es lo que acabamos de ver en nuestra clase. Y por último, vamos a realizar 5 ejemplos de cálculo de longitud de arco en milímetros y pulgadas y cálculo de amperaje para electrodos, que es lo que vimos en la última tabla. No sé si existe alguna duda. Agradecemos su presencia y que tengan una excelente semana.